majestad y la gloria del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Amén, dice la así palabra es, del bendito Señor, sea Cristo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, Así sino es. que tenga vida eterna. amén. Pero su Hijo se fue, hermanos, ascendió a la diestra del Padre. Así es, amén. Ahora el amor de Dios se ha manifestado en el apóstol del Señor. Nosotros podemos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado un apóstol de Jesucristo. Porque Él es, hermanos, el intercesor. Él es el que nos une con Cristo. Así es. Qué hermoso es entender esto, hermanos. Lo entendemos otra vez, hermano, porque hay una obra en nuestro corazón. Esa obra, hermanos, hay que cuidarla. El día que dudemos de la elección, entonces sí se acaba todo. Porque ahí depende, hermanos, la salvación. El día que dudemos de la elección, entonces sí se acaba todo. Porque ahí depende, hermanos, la salvación. Porque ahí depende, hermanos, la salvación. Ok, hermano. Bueno, yo creo que aquí está Elmer Sierra, aquí, quien estaba comentando ahí. Qué bueno que entrara para que él nos ilustrara aquí y nos diera a conocer el Evangelio eterno, a ver cuál es, porque yo sí le pido a todos sus hermanos que me lo den a conocer y hasta la fecha no lo he conocido. Entonces aquí lo tenemos. Gracias, Elmer, por entrar y te damos la bienvenida. Adelante. Buenas tardes a todos. Yo solamente entré porque este señor Carlos Arciniega, pues no tiene nada que ver con la luz del mundo. Sin embargo, el señor se empeña en atacar, en insultar, en burlarse. Lo he oído en otros canales. Ataca a los apóstoles de la iglesia cuando su teología católica de este señor enseña que no hay salvación fuera de la iglesia católica. Igual que como tú enseñas también. Exactamente. ¿Y usted, señor Miqueas, qué piensa de eso? ¿Usted está de acuerdo con este señor? No estoy de acuerdo con ninguno de los dos. No está, ¿verdad que no está de acuerdo con la teología que enseña la iglesia católica, que fuera de la iglesia católica? Ni con la tuya tampoco. A ver, no Elmer, Elmer, yo quiero salvar mi alma, yo estoy buscando la salvación de mi alma. Me gustaría que usted me dijera qué debo hacer para salvarme. Por favor, dígame qué debo hacer para salvarme. Adelante. Permítame, señor. Ok. La iglesia católica enseña que no hay salvación fuera de la iglesia católica. Entonces, ¿dónde está la salvación? Dígame qué debo hacer para salvarme. Espéreme tantito. Que las llaves del reino de los cielos, el Señor solamente se las entregó a Pedro. Y que Pedro es el jefe y es la cabeza de la iglesia, y que fuera de esa iglesia no hay salvación. Yo no entiendo, señor, cómo es que usted viene y le llama hermano a Miqueas. No sé si usted está de acuerdo con el señor Miqueas. Ya dijo que no está de acuerdo con su teología, con lo que usted enseña. O sea, no salen de acuerdo. No entiendo cómo es que ustedes son hermanos. Permítame tantito para responder eso. Mire, lo de hermano no es porque compartamos el mismo pensamiento. Yo hasta a usted le he dicho hermano, a sus hermanos con los que he platicado le he dicho hermano también. Y a cualquiera yo digo hermano, no porque tengamos el mismo pensamiento. Así que no es porque tampoco confesemos la misma fe, que yo lo hago. Ok, para usted, señor Miqueas, la iglesia de la luz del mundo es falsa, obviamente. La doctrina es falsa. Oh, pero obviamente falsa de toda falsedad, claro que sí. Ok, para usted la iglesia católica es verdadera, o sea, ¿es no, la iglesia de Dios? Tampoco. ¿Es falsa? ¿Es tampoco. falsa? Sí. Bueno, entonces, que si lo que usted predica, su congregación, su iglesia, no sé, porque yo nunca lo he escuchado a usted exponer un tema de lo que se enseña en su iglesia, que por cierto he estado leyendo un poquito acerca de lo que es su denominación, la Trinidad y tantas. Ustedes en su denominación toman doctrinas católicas. La iglesia y la luz del mundo no tiene necesidad, señor, de andar tomando doctrinas católicas, doctrinas mormonas. Mire, permítame tantito. Permítame terminar, ya termino ahorita. Sí, termine. ¿Qué decía ahí también?
Entonces, no entiendo si usted, señor, usted considera que la Iglesia Católica, mormones, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. No entiendo sinceramente si solo su iglesia es verdadera, usted la considera verdadera, y las demás denominaciones evangélicas o asambleas de Dios, yo no sé, son falsas, nomás la suya. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Porque yo veo que usted le llama hermano a Basilio, a cuanto se le atraviese ahí, a cualquiera de su religión. Y es más, lo he visto tomar lo que me enseña, lo que, lo de cualquier, yo he visto a Basilio ahí, usted agarra doctrina de donde sea para atacar a la luz del mundo. La luz del mundo no tiene necesidad, señor, de andar tomando doctrinas o andar aliándose con gente que no considera sus hermanos para andar atacando otras religiones. La luz del mundo tiene su propia doctrina. Permítame tantito. Hermano Miqués, ¿me da permiso, hermano Miqués? Sí, de que Carlos se defienda. Adelante. Mire, mi pregunta es, Elmer, si yo fuera a la luz del mundo y me bautizara y profesara fe en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, pero no creo que Nazón Joaquín es apóstol, ¿soy salvo? ¿Mi alma se va al cielo o se va al infierno? ¿A dónde se va, Elmer? Adelante, por favor, ayúdame. Bueno, partiendo de que los requisitos son creer no solo en Jesús. No, a ver, ¿dónde dice que los requisitos son creer no solo en Jesús? La Biblia solamente habla de creer única y exclusiva. Okay. Cuando el Señor dice, porque yo el otro día escuché a Miqueas decir, por allá andan diciendo que el rey David era la lámpara de Israel. Y eso no es cierto. A ver, permítame. Mire, o sea, mi pregunta es, si yo no creo que Nazón, es que la pregunta es, si yo no creo que Nazón, permítame, mira, la pregunta es sencilla, ¿a dónde se va mi alma si yo no creo que Nazón Joaquín es apóstol? ¿Al infierno o al cielo? Aunque yo crea en Jesucristo. Obviamente, si no cree en un apóstol de Dios autorizado, porque ahorita el que está aquí en la tierra, ¿a dónde se va mi alma, Elmer? La pregunta es concreta, ¿a dónde se va mi alma? ¿Al cielo o al infierno? Es lo que le estoy respondiendo. No, ¿a dónde? Espéreme, señor, espéreme. O sea, si yo no creo que Nazón es apóstol, ¿a dónde me voy? ¿Al cielo o al infierno cuando muera? ¿A dónde? Adelante. Usted, pues no se puede ir al cielo, y le voy a decir por qué. ¿Quiere que le diga por qué? Con un texto bíblico, por favor. Espéreme, señor. Hay un orden establecido. No. ¿Dónde está el texto bíblico, Elmer, por favor? Porque mira, permíteme, te voy a decir una cosa. De hablar cuando el carcelero le dice a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. No le dijeron, cree en mi elección apostólica, además de creer en Jesús. Solamente le dijeron, cree en el Señor Jesús. Cuando el apóstol Juan termina su evangelio, dice, Jesucristo hizo muchas cosas delante de sus discípulos, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice, desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras. Estas te darán la sabiduría necesaria que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, no mediante la fe en un apóstol. Cuando el apóstol Pablo relata su elección apostólica, dice, librándote del pueblo de los gentiles, a los cuales ahora te envió, para que les abra sus ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz del poder a Dios, a fin de que por la fe que es en mí, por la fe que es en Jesucristo, no por la fe que es en el apóstol Pablo, ¿sí? O sea, así como esos textos que te di, que hay muchísimos en la Biblia, me gustaría que me dijeras uno donde el apóstol Pablo haya amenazado a la gente con el infierno, a los que no creyeran en su elección. Por favor, ayúdame y me voy a la luz del mundo, Elmer. Adelante. Yo no lo voy a amenazar, señor. Yo nomás le voy a citar el orden. Bueno, el texto. El texto. Ahorita estoy buscando el texto. Permítame tantito. Vamos a esperar que él me le conteste a Carlos Arciniega. Yo lo voy a dejar. ¿Qué pasó? Se fue. Carlos, se fue el hombre. Porque no hay texto, hermano Miqueas, no hay. Si no lo han ni los pastores, menos. Yo voy a poner el link otra vez, a ver si entra, a ver si fue que se cayó o qué.
para que entres y nos ilustre. A ver, pero se fue, yo no lo saqué, el puntero estaba muy lejos de ahí. Vamos a esperar que se anime a entrar, porque yo quería que se quedara para que él pues nos hablara del Evangelio eterno, pero qué lástima que se fue. Vamos a esperar que se conecte, que vuelva. Pues claro, estaba... Sí, hermano Miqueas, una vez escuché una prédica de Benjamín Joaquín donde él dijo: la sangre de Cristo nos ha librado de todo pecado. Esa es una buena noticia, ese es el Evangelio. Y después dice, pero esto no pudo ser posible, o sea, esto no pudo ser posible sin que este mundo existiera un ungido de Dios, o sea, nuestro hermano Nazón Joaquín. Ese es el Evangelio anatema al que Pablo se refiere en Gálatas 1 del 6 al 9. ¿Sí? Así es. Entonces, ellos predican el Evangelio anatema. Y yo lo descubrí, hermano Miqueas. Por eso precisamente yo estoy no dejando de creer en los dogmas católicos, sino descubriendo que los dogmas católicos son los mismos dogmas que adoptó la Iglesia de la Luz del Mundo. Por ejemplo, cuando escuché un video sobre ellos atacaban el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Todos esos versículos que ellos le aplicaron a la Virgen María, yo se los apliqué a Nazón. Entre esos argumentos que ellos daban es que la Virgen María no es inmaculada porque tuvo hijos. Bueno, entonces Nazón, ¿qué tuvo? O sea, los hijos de Nazón, ¿quién hizo los hijos de Nazón? Qué bueno que volvió, Continúen ahí, lo voy a dejar a ustedes por un momento que platiquen ahí. Elmer Sierra, ya tiene la respuesta, Carlos Arciniega, adelante. Sí, hay un orden que el Señor estableció y dice, primero dice el Señor, mientras estoy en el mundo, luz del mundo soy. Eso quiere decir que mientras el Señor Jesucristo estaba con vida y a él le urgía establecer su iglesia, y la estableció de los 30 a los 33 años, 3 años o 3 años y medio aproximadamente, predicó, estableció su iglesia. Mientras él estaba vivo, era luz en el mundo, porque él estaba aquí, en cuerpo. Una vez que ascendiera, a él le urgía instituir apóstoles, porque si no hay apóstol de Dios, no puede haber iglesia. Es el orden instituido por Dios. Entonces me decía este señor, bueno, aquí está un texto bíblico que dice el Señor en San Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es una mentira decir, no, yo voy directo con Jesucristo, solo con Jesucristo. La cosa es no más allá, no. Decir que vamos directo a Jesucristo y hacer a un lado al apóstol que está como responsable de la iglesia, es como decir, ¿sabes qué? Jesucristo, yo no creo en ti, me voy directamente con Dios. Es igual, es lo mismo. Es el orden que el Señor o que Dios estableció en su iglesia. Por eso dice en 1 Corintios 12:28, primeramente Dios puso en su iglesia o estableció apóstoles. Ya lo demás viene ya puesto por el apóstol. Entonces, pero de esos textos que me has mencionado, ¿en dónde dice que el que crea en la elección apostólica será salvo y el que no crea en la elección apostólica será condenado? Porque los textos que hablan de creer en Jesucristo son claros y concisos y son contundentes. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En dónde dice tanto amó Dios al mundo que envió apóstoles para que el que crea en su elección apostólica no se pierda, mas tenga vida eterna? Así es como yo quiero el texto para poder yo creer que es adelante. No, es que no supongas lo que la Biblia. Para empezar, Mateo 10:40 se refiere, en el caso de Mateo 10:40, los está enviando a las ciudades de Israel. Les dijo claramente, en ciudades de gentiles no entréis, y está hablando de una recepción física, donde ellos iban a entrar y donde los iban a recibir. Dijo, los iban a recibir en las ciudades, y les dijo, sanen enfermos, levanten paralíticos, resuciten muertos. Mire, señor, ¿sí? Recibir cuando la palabra... Era una recepción corporal en las ciudades. Carlos Arciniega tiene razón, lea la Biblia, lea el capítulo 10 de Mateo,
para que usted se dé Pero- cuenta que lo que Carlos le está diciendo es cierto. La Cristo palabra- envió una misión nacional, permítame, Cristo envió una misión nacional a los apóstoles. Ahí, ¿cómo usted va a decir que no es así, señor? La palabra de Dios o de Jesucristo, la palabra que Dios le dio a Jesucristo, que es espíritu y es vida para que more en Jesucristo, esa palabra Jesucristo se la iba a llevar cuando él dejara de existir, pero no se la llevó, la depositó en hombres, porque Dios siempre se ha valido de hombres humanos, Sí. y no son hombres comunes y corrientes. A ver, pero no me has dado el texto, no me has dado el texto. Espéreme, señor, espéreme. Tiene que tener ciencia para leer las escrituras. Las escrituras no es nomás de leer. No, es que mira, permíteme. Hay que dejar que la Biblia diga lo que dice, no supongas. No, es que la Biblia no es nomás porque si fuera de esa manera, el Señor cuando ascendió a los cielos no hubieran quedado 120 creyentes más. Sí, El Señor sí. les predicó a miles y miles de personas, les dio de comer, sanó. Esas personas conocían las escrituras antiguas, conocían de las profecías, sin embargo, no entendieron. Por Bueno, eso pero ¿dónde los mandó a predicar la elección apostólica? Eso es lo que yo quiero saber, porque ese es el evangelio de ustedes. La elección apostólica no es el evangelio de creer en Jesucristo. Ustedes predican la fe en el apóstol para ser salvos. Adelante, por favor, ayúdame con eso. La elección es importante porque recibir apóstol no es recibirlo en su casa. No. Señor. Pero ¿dónde dice que si yo no creo que el apóstol es apóstol, me voy a condenar? ¿Y dónde dice que si yo creo que el apóstol es apóstol, me voy a salvar? El apóstol fue a predicar. Los apóstoles dijeron, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús y a este crucificado. Entonces, por favor, no existe el texto explícito donde diga que hay que creer en la elección de un apóstol para ser salvos. ¿Existe o no existe? Okay. Léame ese texto que me está citando para ver qué es lo que dice. A ver si los apóstoles no se predican. Una cosa es que no se prediquen ellos como si ellos hubieran muerto por el mundo, y otra cosa permíteme. Ellos dicen, mira, no tengo Biblia ahorita en la mano, pero dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como vuestros siervos, como siervos de la iglesia. Y a nosotros. ¿Se predican o no? Ok, pero nunca predicaron que creyéramos en ellos para salvarnos. No, señor, no confundan. No se predican ellos como decir, yo soy el que viene a morir. Estás desviando mi pregunta inicial, Elmer. Mi pregunta inicial fue, si yo no creo que Nazón es apóstol, ¿me voy a ir al cielo o me voy a ir al infierno? Y no me has respondido esa pregunta con un texto bíblico. No, ya le respondí, pero dígame, ¿los apóstoles se predicaban o no? El apóstol Pablo se predicó. Se predicaron como siervos de la iglesia. Y los apóstoles de la luz del mundo se predican como tienen a la iglesia a su servicio. Los apóstoles verdaderos eran servidores de la iglesia. Señor, si usted ve las transmisiones apostólicas de las presentaciones que el apóstol de Dios Nazón Joaquín realizó en todos sus temas, es muy raro que él hable de la elección apostólica. Todos sus temas van centrados y dirigidos a Jesucristo. Claro que nosotros... bueno, ok. Entonces, más o menos respondes mi pregunta. A ver, Elmer, más o menos estoy entendiéndote. Te estoy entendiendo. Déjame ver si capté tu respuesta, Elmer. Entonces, si Nazón está predicando a Jesucristo como verdadero apóstol, supuestamente, entonces él está predicando a Jesucristo. Entonces, él predica que creamos en Jesucristo, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, ya, yo con lo que yo escuché de Nazón, yo creo en Jesucristo, pero yo no creo en Nazón, solamente en Jesucristo, porque él predica a Jesucristo. No puede usted recibir el agua sin recibir el vaso, señor. No es así. A ver, porque es que Jesucristo cuando la escritura, cuando el Señor dice el que a vosotros recibe, no se refiere a recibiros en la casa, pasen, los recibo, pasen aquí, no. Oye, entonces, permíteme, cuando Jesucristo dijo, el que recibe a un niño como este, a mí me recibe, ¿el niño es apóstol? No es apóstol, no se está refiriendo a eso. Está dando el Señor un ejemplo de lo que es la limpieza de un niño, a eso se refiere. No lo está comparando. Bueno, es que dijo lo mismo que dijo, el que a vosotros recibe, a mí recibe, dijo, el que recibe a un niño como este, a mí me recibe. O sea, está diciendo la misma frase. Ok, déjeme leerle otro texto aquí. A ver, está en San Lucas
capítulo 10 y verso 16. Espérate, Elmer, que ese te lo voy a leer a ti, permíteme, te lo tengo aquí. Yo se lo leo, no se preocupe, yo se lo leo, dice. Léamelo, está bien. El que a vosotros oye, a mí me oye. Se metió el cuchillo ahí. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el ¿Se lo dijo a los apóstoles? Desecha al que me envió. Okay. ¿Se lo dijo a los apóstoles? Eso lo dijo a los apóstoles. Ay. Adelante, mi hermano Miquel. Señor Elmer, está muy perdido, mi hijo. Yo te tenía ese texto precisamente, porque este es un argumentito de ustedes que está desgastado ya, no deberían utilizarlo, porque yo se lo he derrumbado muchas veces a muchos de tus hermanos, te lo voy a derrumbar a ti ahora mismo. Mira, lo que tú estás leyendo se lo dirigió a los 70 obreros. Mira lo que así, Lucas 10, no te lo voy a leer completo, pero para solamente el principio. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies, la verdad es mucha, mas los obreros son pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz se reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, oye bien, y os reciban a estos 70, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya. Decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Oye, está diciendo que donde lo reciban, pero era 70 obreros. Y oye, ahora me voy al 16, al versículo 16, Elmer, para que no cometa ese tipo de error. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Esta misma palabra se la dirigía a los 70, el mismo principio que establece a los apóstoles, lo establece a 70. Oye bien, y sigo para que vean que fueron los 70. Y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Señor Elmer, lea su Biblia, mi estimado, para que no cometa este tipo de errores. Usted está leyendo algo que Jesús se lo dirigió a 70 obreros, Señor. Entonces, usted con citar este texto lo que hace es que se mete el cuchillo a usted, porque este principio de que el que a mí me recibe, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, no solamente se estableció a los apóstoles, sino también a 70 obreros. ¿Está de acuerdo, Elmer? Sí, ¿Está de acuerdo, Elmer? Sí, señor, pero sí está usted de acuerdo que también se lo dijo a sus apóstoles, es lo que me acaba de decir. Pero claro, ahora le pregunto, ¿usted entiende que usted ha aprendido que para recibir a Cristo hay que recibir a un apóstol? Le pregunto. Claro, sí, le pregunto, ¿lo que recibieron a los 70 obreros, recibieron a Cristo? Recibieron a Cristo. Pues entonces se le cae su argumento, se le cae su idea ahí mismo. ¿Sí? Porque entonces, le digo por qué. Porque fue un principio que no solamente fue establecido a los apóstoles. Y usted acaba de decir que el que recibía a los 70, tanto como recibía a los 70 y a los apóstoles, recibía a Cristo. Entonces claro, no es cierto Mire, en ese momento el Señor todavía no dejaba a los apóstoles como responsables de la iglesia, porque después de ya eran apóstoles. Momento, no, ya eran apóstoles, pero no eran responsables. El Señor no había ascendido a los cielos, por eso dice que en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 1, dice que después de haber dado mandamientos a sus apóstoles, ascendió a los cielos. Sí, pero muéstrame. Los dejó ya como responsables. Sí, pero muéstrame dónde Jesús le recalcó eso mismo, de que al que ustedes reciben, a mí me recibe. ¿Dónde se le recalcó eso? No, Señor, eso ocurrió en el mismo periodo de tiempo que envía a los 70 también.
y le dio el mismo mandamiento, estableció el mismo principio, tanto a los apóstoles como a los 70. Y ya usted acaba de admitir que sí, que el que recibía a los 70 también recibía a Cristo. Entonces ese argumento Claro, se le acuérdese, sí, pero permítame, acuérdese, señor, Elmer, permítame, Elmer, mire por qué se le cae el argumento. Porque usted ha aprendido, basado en ese texto, que hay que recibir a un apóstol para recibir a Cristo. Sin embargo, Jesús establece el mismo principio a 70 obreros y le dice: el que a usted escucha, a mí me escucha. El que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Entonces usted acaba de admitir que sí, que lo que recibían a los 70 recibían a Cristo. Entonces ese argumento no se puede sostener, porque no es cierto que solamente recibían a un apóstol y recibían a Cristo, pues también lo que recibían a los obreros recibían a Cristo. Entonces se le cae, mi estimado, por tierra ese argumento. Claro, está caído hace rato. No, es que miren, los 70 que el Señor envió, no los envió como apóstoles. Ellos no son apóstoles. Pero claro que no eran apóstoles, eran obreros, le llamó obreros. Exacto, no tienen el lugar. Acordémonos que Jesucristo es ahí el primer apóstol y Él es el que está... Pero esto... Antes de ascender a los cielos... Esto nada tiene que ver, mi estimado. Elmer, ¿dónde dice que Jesucristo es el primer apóstol? Jesucristo es el primer apóstol. ¿Dónde dice? En el libro de Hebreos dice: considerad al apóstol de nuestra y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ok. Me gustó ese texto, Elmer, te lo agradezco mucho. ¿Sí, eso no? Mande. Sí, mira, Elmer. Es un apóstol el que está diciendo. Ok, permíteme, Elmer. Jesucristo es el apóstol y sumo pontífice de nuestra profesión. ¿Qué significa la palabra profesión bíblicamente? El apostolado es una profesión. El apostolado. No, a ver, bueno, ¿por qué algunas Biblias dicen no hay apóstol sin apostolado, ni puede haber apostolado. Permíteme, Elmer. Señor, el apostolado es la profesión, es el trabajo, es la encomienda, la misión que desempeña un apóstol de Dios. Oye, yo ahí tengo una duda, Elmer, que me gustaría que me ayudaras a... ¿Por qué en algunas Biblias dice el apóstol y sumo pontífice de nuestra fe? Algunas traducciones. Pues, y son muchas, No sé por qué diga de nuestra fe, varía en algunas... Yo interpreto ese texto así. Por tanto, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo pontífice. Bueno, en el caso de profesión, yo asumo así que profesión no es de que sea profesión de profesionista, sino profesiones de profesar, como cuando dijo el apóstol Pablo en Romanos 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios resucitó de los muertos, serás salvo. Cuando ustedes hacen una profesión, ¿sabes qué es una profesión de fe? ¿No? Cuando se bautizan ustedes y les dicen, creen ustedes... Es una profesión. Permítame que termine la idea, Elmer. Porque Jesucristo es el único apóstol. Bueno, Jesucristo es el apóstol, no dice único, ahí, perdón, retiro la palabra, porque aunque no tengo la Biblia, me acuerdo lo que dice. Jesucristo es el apóstol de nuestra profesión. Yo entiendo, Jesucristo es el apóstol y sumo sacerdote en el que debemos profesar fe, y de ningún otro apóstol he escuchado lo mismo que lo que dice Hebreos 3:1. Adelante, hermano Miqueas. Vamos a darle el micrófono a Elmer para que te dé respuesta. Entonces, para usted, señor, ¿qué es el apostolado? Porque el apóstol Pablo dice que el que actuó en Pedro para el apostolado a los gentiles, también actuó a los judíos, actuó también en el apóstol San Pablo. Arsenio, contéstele. Ok, mire. Ok, el apóstol... permíteme, el apóstol es enviado. Ok, el apóstol Pablo, permíteme, el apostolado, el ministerio, permítame. Ahorita, yo el tema que traigo es la fe en la elección apostólica para ser salvos. Permítame. Pero permita que te responda, silencio. Sí, ok, mire. Cuando Jesucristo le dijo a Ananías que fuera con el apóstol Pablo, y Ananías no quería ir porque el apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia,
Jesucristo le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es para que lleve mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y del pueblo. Y el apóstol Pedro, pues fue, aunque también le llevó el evangelio a los gentiles, la misión principal del apóstol Pedro era la misión a los judíos. Aquí hay algo muy importante que me interesa a mí mucho. El apóstol Pablo fue elegido para llevar el nombre de quién en presencia de gentiles, de reyes y del pueblo, Elmer. El nombre del Señor Jesucristo. Ok, todos los apóstoles fueron elegidos para llevar el nombre del Señor de Jesucristo, ¿sí o no? Para hacer famoso el nombre del Señor Jesucristo y para predicar la salvación en el nombre del Señor Jesucristo, ¿cierto o falso? Es correcto. Ok, el apóstol Aarón Joaquín González, ¿para qué fue elegido según su propio dicho? También para predicar el evangelio de Jesucristo. Eso no dice la historia, ¿eh? Sí, dice, tu nombre será Aarón, lo haré notorio por todo el mundo y serás bendición. Él fue enviado a predicar el nombre de Aarón, no el nombre de Jesucristo, de acuerdo a la narración de su elección. ¿Sí? Usted, señor, está confundiendo. No, cuando supuestamente Aarón fue elegido el día 6 de abril de 1926, ¿qué fue lo que Dios le dijo? Dios le dijo a Aarón. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Tu nombre será Aarón y lo haré notorio por todo el mundo. Es un nombre de bendición. Los nombres de los apóstoles son nombres de bendición. ¿A qué apóstol le dijeron lo mismo? El apóstol Pablo le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es para que lleve mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y del pueblo. El nombre de bendición que predicaron los apóstoles es el nombre de Jesucristo, y el apóstol Pedro dijo, porque no hay debajo del cielo ningún otro nombre en el que podamos ser salvos. ¿Sí? ¿Me equivoco? Ok, entonces, permita, para eso fueron elegidos los verdaderos apóstoles. El falso apóstol fue elegido para hacer notorio por todo el mundo el nombre de Aarón. ¿Checas cómo está la diferencia? Me gustaría compartir, aprovechando esto, de que los apóstoles fueron elegidos precisamente para predicar la fe en Jesucristo, para predicar, creer en el que Dios ha enviado y que el enviado de Dios es Jesucristo. No sé, voy a permitirme leer el mito de la elección apostólica de Eusebio Joaquín González, porque es un mito, recordemos, que se inventó después de 1943. Antes de 1943 no se le llamaba apóstol ni se hablaba desde este mito. Esto se empezó a hablar después de 1943. Voy a hablar de la primera llamada o el primer llamamiento de Eusebio, que fue la noche supuestamente del 6 de abril de 1926. Fue por ese tiempo cuando, después de siglos de haberse dejado de oír la voz de Dios en la tierra, con la desaparición del último santo, que en los albores de la cristiandad Dios usara como receptáculo de su voz divina, pero ahora en este presente siglo, el último de la humanidad, Dios por su gracia volvió a enviar la voz al hombre, poderosa y atronadora voz, que en el pasado estremeció a la multitud al pie del monte Sinaí, la que cumplió lo dicho por el Señor de todo lo creado. El cielo, la tierra y los reinos e imperios, los hombres mismos con todas sus posesiones pasarían, pero su palabra no pasaría jamás. La misma palabra de eterna vigencia que en el recinto sagrado se oyera decir Samuel, Samuel, ahora en las primeras horas del bendito día, 6 de abril de 1926, encontrándose el hermano Eusebio Joaquín, descansando en su humilde camastro, oyó una voz fuerte semejante al trueno que decía, aquí hay un varón, cuyo nombre será Aarón. Fue un estruendo que lo hizo enmudecer, e incorporándose sobresaltado despertó a su esposa diciéndole, ¿oíste, Elisa? A lo que ella contestó, no, yo no oí nada, negro, como amorosamente le llamaba, pues la voz, como sucediera con Samuel, no era para Elí, sino para Samuel. Así también, sin reconocer todavía aquello, le dijo, una voz me dice que aquí hay alguien cuyo nombre será Aarón. Por aquellos días una de las dos mujeres de Saulo estaba por dar a luz y pensó, sin duda se trata del niño del hermano Saulo que está por nacer, y se volvió a acostar quedándose dormido. No había transcurrido mucho tiempo cuando de nuevo otro estruendo lo despertó
y además ahora veía una manifestación celestial. Veía una mano grande y blanca que aparecía a través de la pared de aquel humilde aposento y que con el dedo índice le apuntaba a la vez que la voz de trueno enunciaba: tu nombre será Aarón. Posteriormente hubo una tercera manifestación en la cual él veía como si no hubiese techo, una constelación de infinidad de estrellas que centellaban de una manera maravillosa y en 1000 colores. Estas empezaban a ordenarse en una formación de palabras que decían las mismas cosas que la voz le había dicho con anterioridad, y señalando con un dedo índice la frase que se formó en aquel momento decía: tu nombre será Aarón, lo haré notorio por todo el mundo y serás de bendición. Levantándose de nuevo se lo comunicó a su esposa, pero ya de una forma distinta, pues el temor estaba unido a él con una inexplicable alegría. Después de invitarla a orar, se acostaron de nuevo en espera del nuevo día. Aunque su esposa no había oído ni visto nada, al escuchar el mensaje de los labios de su esposo, se estaba convirtiendo sin saber en la primera creyente del testimonio. Bueno, ya aquí esto lo tomé del libro La Luz del Mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana, que es el primer libro que escribió La Luz del Mundo. Voy a refutar con la Biblia este invento, este mito, que realmente fue un mito, como lo repito, inventado después de 1943. El hecho de que se diga que Dios mismo promete hacer manifiesto o notorio el nombre de Aarón a todo el mundo violenta la escritura conforme a la declaración del mismo Dios al profeta Ezequiel. En Ezequiel 39:7 encontramos: y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Ahí Eusebio está usurpando el nombre de Dios. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Ezequiel 39:7. El Santo de Israel, aquí las personas de La Luz del Mundo le llaman el Santo de Israel a Nazón Joaquín y en su tiempo a Samuel Joaquín. Pero Ezequiel 39:7 dice: yo soy Jehová, el Santo de Israel. Por otra parte, resulta también sospechoso que el relato de la visión que tuvo Eusebio resulte muy parecido al llamamiento de Abraham. Fue una piratería del llamamiento de Abraham que está narrado en el Génesis. Pero Jehová, dice Génesis 12 del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí Dios supuestamente le dijo a Eusebio: haré notorio tu nombre por todo el mundo y serás de bendición. Ellos quieren compararlo con este versículo de Abraham, pero cuando Dios le dice a Abraham: serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, es porque de la simiente de Abraham, en otras palabras, de la semilla de Abraham, y en otras palabras un poco más fuertes, del semen de Abraham, o sea, de la descendencia de Abraham, de la simiente de Abraham, iba a nacer el enviado de Dios, que es Jesucristo. Por eso dice: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces Eusebio, torciendo este texto, se lo atribuyó él mismo y le dice: haré notorio tu nombre por todo el mundo y serás de bendición. Pero no, Abraham fue de bendición no por él, sino porque de la nación de Israel nació Jesucristo. ¿En qué consistían las palabras serás bendición con las que termina el texto? Voy a leer Génesis 22:18 para explicar esto. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has negado a tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque obedeciste a mi voz. Génesis 22:18. Algunas traducciones dicen: en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el apóstol Pablo
nos explica a qué se refiere esto. Voy a permitirme leer lo que el apóstol Pablo escribió. Es un poquito largo, pero no es tan largo. Dice aquí, dice el apóstol Pablo en Gálatas 3 del 6 al 18. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, o sea, el evangelio a Abraham diciendo, ahí es donde inicia el evangelio como promesa, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, de modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Por eso decían que esa letra mataba. Maldito aquel, dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la fe y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Aquí quiero recalcar algo que hablan sobre el que maldito aquel que no da el diezmo y que aquel que roba a Jehová con el diezmo. El apóstol Pablo nos da un evangelio, una buena noticia que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le añade y nadie le quita. Nadie lo invalida y nadie le añade, perdón. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto lo encontramos en Gálatas 3 del 6 al 18. Supuestamente Dios le dice que haría notorio su nombre, Aarón Joaquín González, por toda la tierra. Y esto es totalmente opuesto al mensaje de predicación encomendado por Cristo a sus apóstoles, ya que el nombre que deseaba que se conociera no era el de Pablo, ni el de Pedro, o ninguno de los 12, sino el nombre de Jesucristo. En Lucas 24:47 encontramos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, no comenzando desde la hermosa provincia de Guadalajara, comenzando desde Jerusalén. El Señor le dijo al apóstol Pablo, en este caso, le dijo a Ananías para que fuese a encontrarse con el apóstol Pablo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le manifestaré cuánto le es necesario su padecer por mi nombre. A los apóstoles se les encomienda la misión de manifestar el nombre de Cristo entre los gentiles. Voy a leer un poquito más de contexto sobre la conversión del apóstol Pablo. Perdón, Hechos 4, voy a leer sobre la sanación del enfermo, y cuando le dice el apóstol Pedro que no hay otro nombre bajo el cielo por el que podamos ser salvos. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad, en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, que de qué manera éste haya sido sanado, o sea notorio a todos vosotros y a todo Israel,
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4, del 5 al 12. Queda aquí entonces muy claro que el único nombre donde hay salvación, bendición y vida dado a los hombres es el de Jesucristo. La elección del apóstol Pablo desmiente la elección de Eusebio Joaquín, porque el apóstol Pablo fue elegido para llevar el nombre de Jesucristo a los gentiles y a los hijos de Israel. Voy a permitirme leer la conversión del apóstol Pablo. Hay una disculpa si voy leyendo un poco más, porque prometí que iba a ser 100% bíblico, y ojalá que repitan el video una y otra vez para que puedan asimilar un poquito lo que se dice. Es que Eusebio Joaquín fue elegido para ser famoso él, y el apóstol Pablo fue elegido para hacer famoso a Jesucristo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la luz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Tomen en cuenta que fueron 3 días, ahorita les voy a decir por qué. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Israel, y aún así tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hechos 9, del 1 al 19. Aquí vemos que el apóstol Pablo fue elegido para llevar el nombre de Jesucristo en presencia de los gentiles, de los reyes y del pueblo. O sea, Pablo fue comisionado para llevar el nombre de Cristo y para predicar el evangelio a los gentiles, no para hacer famoso el nombre de Saulo, ni para que la gente creyera en la elección de Saulo, sino para que creyeran en Jesucristo. Entonces, también aquí estamos viendo que hubo testigos. Ananías fue un testigo, las personas que iban con él, y acá hay una característica de los apóstoles de la luz del mundo, que todos fueron llamados de noche y sin testigos. Entonces, otra cosa,
estamos hablando de que transcurrieron 3 días, dice aquí la escritura, y entonces dice el versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. No dice que se bautizó él solito. Entonces es una herejía lo que Eusebio Joaquín está predicando de que se bautizó él solo. Segunda pregunta, ¿creen ustedes en nuestro Señor Jesucristo y lo aceptan como su único y suficiente Salvador para sus almas? Amén. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Aquellos hombres le preguntaron, Señor, dinos qué obras tenemos que hacer, porque queremos nosotros la vida eterna. Le dice el Señor, la obra de Dios es creer en el que Él ha enviado. ¿Sí me di a entender? Creer en un siervo de Dios es creer en Cristo. Y creer en Cristo es creer en nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. Tercera pregunta, mis hermanas. ¿Creen ustedes que la autoridad que Dios ha puesto en su iglesia para dirigirla y gobernarla mediante la palabra revelada es por elección divina? Amén. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Es que en esa iglesia Dios hace una obra perfecta en el corazón y esa obra nos hace creer en un auténtico apóstol de Jesucristo. Y esa obra ya está hecha. Ya lo hizo Dios en el corazón de nuestras hermanas. Cuarta pregunta. Dice la cuarta pregunta así en el nombre del Señor. ¿Creen ustedes que la autoridad que Dios ha puesto en su iglesia para gobernarla y dirigirla en esta restauración sea por elección divina? Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Cristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie va a Cristo si no es por el apóstol del Señor, si no es por el que tiene la autoridad. Decía la alabanza que entonaba hace un momento mi hermano, cuando me hablaron de Cristo, que es necesario un apóstol para la salvación. ¿Es necesario, hermano? No es necesario, es indispensable. Si yo no creo en el que Dios ha enviado, de nada me sirve, hermanos, un bautismo. De nada me sirve si yo no creo en el que tiene la autoridad. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, dijo Cristo. Esta es la bendición de la que son partícipes mis hermanos, que han creído en el que Dios ha enviado. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. ¿Creen ustedes que al ser invocado el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por un ministro autorizado por el Espíritu Santo, o sea, por el apóstol del Señor, por el Espíritu Santo, o sea, por el apóstol del Señor, por Jesucristo, por un ministro autorizado por el Espíritu Santo, o sea, por el apóstol del Señor, sus pecados, por muy negros y horrendos que fueren, serán perdonados? La sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado, pero esto no pudo efectuarse sin que en este mundo existiera un ungido de Dios. Sí, nuestro Padre en la fe, sí, el apóstol de Jesucristo, sí, nuestro hermano Nazón Joaquín García, amigo de Dios y embajador del reino de los cielos. La sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado, pero esto no pudo efectuarse sin que en este mundo existiera un ungido de Dios. Sí, nuestro Padre en la fe, sí, el apóstol de Jesucristo, sí, nuestro hermano Nazón Joaquín García, amigo de Dios y embajador del reino de los cielos.
presente a lo más sublime para mí en lo de mi comprensión. Este pueblo es propiedad de un siervo de Dios. ¿Tenemos un dueño aquí en la tierra o no lo tenemos, hermano? Pero todos los que así crean, digámoslo, nuestro dueño es el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores. Porque con su autoridad nos ha comprado, hermano. La sangre de Cristo sola no te puede comprar. Yo no sé si estáis de acuerdo con su hermano o no. La sangre de Cristo sola no me puede comprar. Va unida la sangre de Cristo y la autoridad del apóstol del Señor. Del Señor. Dice el texto de primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Que el hermano Jairo Robles dice, no es mediador. Y hay otros hermanos que decían que no. Yo estoy 100% seguro de que el apóstol de Jesucristo es un Jesucristo hombre, un mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué razón? El texto nos dice, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y iniciamos este tema diciendo que Jesucristo ya no es hombre, porque con el hermano Hebrón y el señor Meñito hicimos un pequeño ejercicio de definir qué era hombre, ¿verdad? ¿A qué se refiere cuando hablamos de hombre? Pues un hombre es una persona de carne y hueso, con manos, con pies, y todos sus órganos. Eso es un hombre, una persona. Entonces, conforme a lo que estoy yo leyendo, el apóstol Pablo está diciendo que se ocupa un Jesucristo hombre, un mediador. Dice el texto de primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que el hermano Jairo Robles dice, no es mediador. Y hay otros hermanos que decían que no. Yo estoy 100% seguro de que el apóstol de Jesucristo es un Jesucristo hombre, un mediador entre Dios y los hombres. Entonces, el apóstol Jesucristo tenía... ¿Qué quieres decir? Pues que la Biblia me dice que él era apóstol de Dios. Y lo sabemos, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo amado. Apóstol quiere decir enviado. Jesucristo dice, el que me envió me dio mandamiento de qué debo de hablar y qué debo de decir. El que me envió conmigo está. Ese que lo envió es Dios. Y él era enviado, apóstol. No como los otros apóstoles. Los otros apóstoles fueron enviados de Jesucristo. Pero él era enviado directo de Dios. No, aquí se trata de la verdad, del Evangelio y del único camino que hay. Solo hay un camino hacia el cielo. No hay caminitos, no hay vereditas, no hay otros intercesores. Hay un solo Dios. Nos dice Primera de Timoteo 2, verso 5. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Esa es la realidad. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero dicen, pero si el verso anterior dice que oremos los unos por los otros, claro, en esta tierra, claro que amarnos y orar los unos por los otros y todo. Pero en el cielo, ahorita, solo hay un intercesor y ese es Jesucristo.
En ese tiempo estaba el señor Aarón. No, el hermano Aarón no era apóstol de Dios. Él no era apóstol de Dios. Él es apóstol de Jesucristo. No es apóstol de Dios. ¿Quién es el único apóstol de Dios? El mediador. ¿Quién es? ¿Sí sabías que Cristo es apóstol?